¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar mensual para seguir explorando un poco acerca de Lean OKR. En este mes queríamos tratar el tema de los assessment, ¿sí? Creo que puede ser un espacio bastante interesante para que podamos conocer o explorar diversas formas. Más o menos este webinar va a durar alrededor de unos 45 minutos. La intención sobre todo es poder como dimensionar varios frentes y enfocarnos en varios temas particulares, ¿ok? Vamos a recordar un poquito por qué hablamos de Lean OKR y no hablamos solo de OKRs, ¿sí? Los OKRs, como lo hemos identificado, tiene más o menos alrededor de unos 50 años, ¿sí? Más o menos en la década de los 70, Andy Grove empezó a hablar sobre este modelo y lo creó. Había hablado de objetivos y resultados clave, pero venía antecediéndose principalmente a dos frentes principalmente importantes, ¿no? Por ahí los KPIs, que fueron creados más o menos en la década de 1920, y en el 50 los MBOs de Peter Drucker, ¿no? Estos MBOs probablemente son los antecesores bastante interesantes desde el punto de vista operativo y se puede decir que son los antecesores de los OKRs. Luego han venido algunos modelos bastante interesantes que pueden ayudarnos como a complejizar, completar más bien como la estructura de OKRs. Vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Los OKRs fueron construidos en una... em, fueron construidos en un entorno en donde había cierta estabilidad en el entorno. Por eso seguramente muchos de ustedes deben haber visto los modelos de mide lo que importa, y los ejemplos relacionados están muy bien pensados en entornos estáticos, en donde lo que controlamos es principalmente las tareas, las actividades, las iniciativas, los hitos, ¿ya? Y eso se referencia como resultados clave y teniendo unos objetivos más ligados al operativo. ¿Por qué? Porque el foco de un entorno complicado, ¿ya? Es controlar el trabajo, la operación, el día a día. Hoy estamos en un entorno complejo en donde no sabemos exactamente a ciencia cierta cómo hacer las cosas. Muchos de estos espacios se generan en entornos en donde todavía no han sido definidos la mejor opción o el mejor resultado posible para poder atender estas necesidades, y nos toca ir adaptándonos, ir creando cosas, ir inspeccionándonos y adaptando, ¿sí? Y así aquí es donde funcionan bastante bien los entornos de metodologías ágiles, como las solemos llamar muchas de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estructuran en este sistema de inspección y adaptación. ¿Por qué los OKRs tendrían que evolucionar? Porque justamente ya no estamos en entornos complejos, complicados, en donde hay soluciones conocidas, sino son entornos en donde hay mucha variabilidad en entornos organizacionales, en donde hay una necesidad más bien de adaptación, hay una necesidad más bien de flexibilidad que los OKRs tradicionales no lo tienen, y que sobre todo hay una búsqueda de eficiencia bastante grande dentro de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos mucho de Lean OKR como una propuesta paralela, evolucionada, diríamos nosotros, a los OKRs, en donde ya no hablamos de un modelo único, sino de un modelo adaptativo en el que tiene variables que nosotros llamamos patrones, que son formas diferentes de poder abordar ciertos microproblemas, ¿no? A través de esto que nosotros llamamos microsoluciones. Y la intención es que estos patrones nos ayuden a definir un modelo único, probablemente particular para cada organización en función a lo que necesita. ¿Sí? Esto principalmente son como las diferencias principales desde la mirada de Lean OKR, y que quería como compartirles de manera inicial para poder empezar a hablar un poquito más a profundidad ahora de los assessment, ¿ok? En resumen, como les decía, Lean OKR busca un sistema eficiente, flexible, adaptativo, con patrones que nos permitan estructurar un sistema ad hoc a las necesidades de los equipos, ¿no? Sabemos que no todos los equipos necesitan OKRs, todos los equipos probablemente sí necesitan estar alineados a un OKR. Entonces, la naturaleza del equipo varía regularmente, hay muchas topologías de equipo, hay muchas clases de estas topologías, y evidentemente esto va a requerir formas
formas distintas de abordar Ring OKRs y también mediciones distintas. No es lo mismo, por ejemplo, medir un equipo de plataforma que un equipo de habilitación o que un equipo de gobierno. Cada tipología o topología de equipo tiene una particularidad forma de atender o generar valor, ya sea a través de un servicio o ya sea gestionando un producto a través de las cadenas de valor. Cada tipo de equipo tiene una particularidad que deberíamos respetar al momento de adoptar OKRs. Es por eso que pensamos nosotros que hay muchos equipos que funcionan bastante bien con OKRs, pero hay algunos que van a seguir funcionando bastante bien con KPIs. El reto no es llevar los OKRs a toda la organización, sino llevarlos de manera inteligente, ¿no? Y poderlos a implementar en equipos que de alguna u otra manera tengan las condiciones para poder hacerlo. Igual si quieren aprender un poquito más sobre Lean OKR, pueden ingresar a nuestra página. Tenemos varios videos en nuestra cuenta en YouTube en donde pueden ustedes explorar un poquito más acerca del detalle del Lean OKR. Ahora sí, quiero entrar un poquito más a detalle, más bien en el frente que nos reúne hoy, ¿sí? A hablar de los assessment. ¿Ya qué es un assessment? Ya un assessment es una herramienta, un espacio en donde nosotros estamos recopilando información. Esta recopilación de información tiene algunas características y tiene algunas variables. Esto va a depender muchas veces de la necesidad que tenemos que cubrir o que vamos a cubrir con este assessment. Este assessment puede ser un espacio, por ejemplo, para conocer el negocio, para entender la forma en la que, en este caso, trabajamos con Lean OKR, o puede ser un espacio para empezar a medir la adherencia para organizaciones o equipos que ya vienen trabajando OKRs y que más bien lo que estamos buscando es ese termómetro que nos permita identificar cómo se está comportando y qué frentes de trabajo podríamos tener. Entonces, esas dos como acepciones nosotros entendemos o buscamos trabajar con Lean OKR, ¿sí? Esta mirada desde la etapa inicial en donde estamos conociendo el negocio para implementar o la mirada en donde ya veníamos trabajando con OKR y lo que estamos más bien haciendo es medir qué tan bien o qué tan oportunidades de mejora podemos tener, ¿ok? Esta herramienta se puede utilizar o se debería utilizar en cualquier tipo de equipo, ya sea que estén dentro de una operación funcional o estén dentro de una cadena de valor o cualquier estructura que de pronto genera valor dentro del día a día de la operación del negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos que es un assessment? Es una herramienta de transparencia, una herramienta que nos permita empezar a entender un poco mejor el equipo o el área o la organización con la que estamos trabajando. Nos permite identificar tendencias. El hecho de hacerlo con ciertas cadencias estructuradas nos van a indicar ciertas cadencias de mejora que podríamos ir teniendo. Y estas nos permiten saber un poco y darle seguimiento a cómo va evolucionando los equipos, las áreas, las tribus, los trenes o la unidad de negocio con la que estemos trabajando, ¿sí? Y lo siguiente también es evidenciar el estado actual, ¿no? Es un momento en el que no estamos buscando qué hacemos bien y qué hacemos mal. Es más bien una mirada, más bien de ir como inspeccionando lo que está pasando. Es un espacio para recopilar la información. No, el assessment no es el análisis. Probablemente sobre la información que recolectemos tendremos que analizarla, identificar variables, probablemente causas, raíz, que puedan estar ocasionando ciertos comportamientos que estamos encontrando cuando podamos utilizar esta herramienta, ¿no? Nosotros nos enfocamos en los hechos, no en las percepciones, no en las opiniones, sino en lo que nosotros podamos detectar como una actividad o sobre algo que tiene estructurado un hecho, ¿no? ¿Qué es lo que no es o lo que no debería ser un assessment de OKR? Una evaluación de desempeño no es un espacio para indagar, como les decía, qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo o qué tanto estamos contribuyendo al negocio. Seguramente tendremos oportunidad de hacer mediciones ligadas a el desempeño de los OKRs. Sin embargo, el assessment es más que todo un entorno para poder identificar los hechos o cómo está conviviendo el equipo con este modelo de implementación. No es tampoco una forma de auditoría, no estamos evaluando, como les decía, simplemente es una herramienta para recolectar información que sobre esta herramienta podamos después establecer análisis para poder ver formas de mejorar, para poder ver formas de hacer más eficiente el proceso de adopción. Probablemente es posible, pero no es el centro o el foco de la herramienta. Y finalmente, no es una forma de comparar con equipos.
No debemos confundir un assessment con un modelo de madurez. El modelo de madurez establece ciertos lineamientos base, ciertos signos de evolución que vamos nosotros estructurando de manera como más fija, ya como menos, más fija principalmente dentro de una organización. Nosotros establecemos como límites y sobre esos límites vamos estableciendo cómo se van comportando los equipos, pero sabemos que de alguna u otra manera no hay equipos similares, ya cada uno de los equipos son únicos en una organización basado en el conjunto de conocimientos, expertise que puedan traer sus miembros y que muchas veces muchos equipos utilizan los modelos de madurez en organizaciones como esta, midiendo formas como esta y creemos que no necesariamente es la mejor idea. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos trabajar un assessment? Para los que se van sumando, hablamos del assessment como un espacio para conocer al equipo en dos oportunidades, ¿no? Tanto al inicio, en un proceso de transformación, en donde quizás estamos recién inspeccionando el entorno para poder saber cómo implementamos OKRs, o puede ser un momento en el que ya venimos trabajando con OKRs y lo que queremos es ir midiendo un poco la adherencia que vamos teniendo sobre esta metodología. Generalmente nosotros solemos trabajar con un entorno híbrido. ¿Sí? Nosotros sabemos que van a haber espacios en donde funcionan mejor las conversaciones y van a haber espacios en donde funcionan probablemente mejor las encuestas. Esto va a depender mucho de la estructura, el entorno en donde corramos una herramienta como esta. Si, por ejemplo, estamos trabajando en un entorno más organizacional, es decir, más estratégico, probablemente las entrevistas funcionen muchísimo mejor porque podemos indagar. Ya en un entorno en donde estamos midiendo más bien la parte operativa, quizás puedan funcionar muchísimo mejor los entornos de encuestas, ¿no? Las herramientas de encuestas que podrían ayudarnos a tener información mucho más rápida, mucho más eficiente, con mucho mayor amplitud. El gran reto de los equipos que corren un assessment generalmente siempre están ligados a ver un equilibrio entre ambos frentes, ¿no? Quizás por un momento un frente en donde tengamos que buscar o inspeccionar cosas o indagar cosas que evidentemente una herramienta como la encuesta tiene ciertas limitaciones, y van a haber entornos en donde lo que queremos es masividad de información. Ya en este caso, esa masividad de información puede ser constituida en torno a una encuesta o a veces en torno incluso a un focus group, que puede ser como un híbrido entre ambos. Nuestro gran reto está en diseñar un sistema seguramente muy particular a cada empresa que o trabaje con encuestas o que trabaje con algunas entrevistas, ¿ya? Y que de alguna u otra manera podamos tener un equilibrio entre ambas, ¿no? Nosotros aquí le estamos presentando rápidamente un espacio más híbrido, ¿no? Quizás en un momento tengamos que trabajar en un entorno más estratégico y podamos trabajar dentro de una programación de entrevistas, tengamos que desarrollar las entrevistas regularmente y dependiendo de nuestra implicancia en la organización con la que estamos trabajando, ya seamos que seamos consultores o ya sea que seamos parte de la organización, tendremos que desarrollar informes o tendremos que hacer un resumen de lo que hayamos encontrado regularmente en función a los hechos, ¿cierto? Y era una de las cosas que les venía como comentando, y evidentemente dentro de ese proceso presentar el informe a quien sea necesario y seguramente detallar un poco lo que hemos venido encontrando, ¿sí? Más o menos es bastante sencillo el proceso de trabajo, y era un poco lo que les venía comentando, ¿no? Cuándo hacer un assessment y cuándo hacer una medición de adherencia, ¿ya? Que si bien es cierto, pueden ser similares, ya el objetivo de cada uno es distintas. Si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es un assessment, probablemente funcione muchísimo mejor en un entorno en donde necesite muchísimo mayor profundidad de inmersión, es decir, esté mucho más pendiente de los detalles de lo que está sucediendo, de los hechos que están trabajando, y seguramente las entrevistas pueden ser mucho más interesantes dentro de este punto de vista o dentro de este objetivo, versus los entornos de adherencia en donde quizás estoy iniciando el proceso de adopción, estoy en los primeros meses o los primeros ciclos de trabajo, y lo que yo estoy preocupándome no es qué tanto se entendió los OKRs o qué tanto evolucionaron, sino qué tanto lo están aceptando dentro de la organización, porque ustedes saben que el reto más importante, inicialmente hablando, es la capacidad de que los equipos puedan utilizar los OKRs en su día a día. Entonces, los modelos de adherencia funcionan muchísimo, muchísimo mejor.
¿Cuál es la diferencia entre un modelo de assessment y un modelo de adherencia? Probablemente la profundidad y la cantidad de preguntas o la cantidad de información que nosotros busquemos recopilar. Es muy común que en un modelo de assessment podamos tener muchas veces llegar a las 25, 30, hasta 40 preguntas, evidentemente no a una misma persona, sino se van como estableciendo grupos en objetivo que nos pueden ayudar a obtener cierta información por la especialidad, por la funcionalidad que pueden cubrir estas personas y que se van distribuyendo dentro de varias personas, ¿no? Dentro de un grupo mucho más grande. El entorno de adherencia es más superficial porque no estamos buscando entrar en profundidad que tanto conocen o que tan bien o que tan mal lo hacen, sino más bien lo que estamos buscando es saber qué tanto está sumando a los OKRs, qué variables por ahí podemos ir mejorando, qué impresiones tienen los equipos en función a lo que están trabajando, el valor que le está generando trabajar con OKRs. Y puede ser una primera medida para saber si nos va bien con OKRs, porque lo que muchas veces ha pasado aquí en Latinoamérica regularmente es que se ejecuta un proceso sin retorno. ¿A qué nos referimos con esto? En el que hay una dirección de trabajar con OKRs y se desarrolla y no se evalúa si realmente este modelo está alineado con lo que está buscando la organización. Simplemente se adopta y se sigue trabajando independientemente a las mediciones que podamos tener de lo que pueda sumar un modelo como OKRs. Y hemos venido conversando en otros webinars, en otros espacios, que los OKRs son bastante caros en la organización. Probablemente sean uno de los modelos de toma de decisiones más caros que existen porque se involucran muchas personas durante mucho tiempo a lo largo de muchos espacios de trabajo. Entonces, esta decisión no debería ser una decisión única en un solo momento, sino debería estar midiéndose de manera regular a lo largo de los múltiples periodos. Por eso que los entornos de assessment suelen ser más espaciados en el tiempo, muchas veces una vez al trimestre, en el mejor de los casos, una vez al semestre o una vez al año como mínimo deberíamos tener este espacio de entrar en un poquito más de detalle. Regularmente al finalizar el cuarto periodo de adopción o el cuarto ciclo de trabajo ya podríamos empezar a mirar el tema de los assessment. ¿Qué quiere decir esto? Si mi organización empieza a trabajar OKRs, por ejemplo, el 1 de abril, el 1 de abril del siguiente año sea un buen momento como para poder explorar qué tanto ha evolucionado, cómo ha evolucionado. Puedo entrar en un poquito más de detalle y el assessment lo puedo desarrollar. O, como les decía al inicio, quizás estamos recién entendiendo el negocio y cómo se está comportando para poder saber si o diseñar un plan de implementación de OKRs. Entonces, esto implicaría quizás de que tengamos un proceso también de investigación, de obtención de información un poco más profundo, un poco más detallado, ¿no? Sin embargo, como les decía, en entornos previos al año de implementación, quizás lo más eficiente es empezar a trabajar con modelos de adherencia, con preguntas de adherencia. ¿Qué es un modelo de adherencia? Es probablemente un cuestionario de no más de 8 preguntas que se establecen muchas veces a través de una encuesta con una herramienta, como una herramienta virtual que puede los equipos trabajar, o a veces se trabajan también en los entornos de la retrospectiva, sobre todo en equipos que están haciendo agilidad y que los entornos en donde se han dispersado los OKRs son entornos ágiles regularmente y tienen espacios o cadencias de retroalimentación, ¿no? Entonces, esos espacios podemos sumar alguna de estas preguntas para poderlas ir recolectando finalmente, pero funciona bastante bien con las encuestas desplegadas a lo largo de la organización, evidentemente buscando el compromiso de que estas se puedan desarrollar a lo largo del tiempo de la recolección de esta información, ¿no? Entonces, estos dos espacios son viables dentro de un entorno. Tienen sus diferencias, profundidad, como les decía, por otro lado el tema de la superficialidad de la información, por un lado podemos optar por las encuestas, por ejemplo, por otro lado podemos optar por las entrevistas, por los focus group, por herramientas en donde podamos interactuar con la persona con la que nos está compartiendo, ¿no? Evidentemente, en un entorno de muchísima más confianza, de seguridad psicológica también, porque es información que va a terminar en una plantilla seguramente de hechos y que no va a terminar en
en un entorno en donde podamos saber quién es la persona que dijo tal cosa, ¿no? La intención no es castigar, sino la intención es recolectar la información. Sobre esto podemos tener ciclos, como les decía, para poder ir recolectando esta información. Regularmente, como les comentaba, los assessments suelen tener periodos trimestrales, semestrales o hasta anuales y las mediciones de adherencia generalmente se dan dentro del primer año, suelen ser regularmente cada 15 días. Hay muchas organizaciones que están en proceso de transformación han tomado la quincena como un ciclo regular de sprint. Entonces puede ser un espacio que se puede medir al final del sprint de manera regular. Como les decía, no es el reto llenarnos de preguntas, probablemente entre 7 y 8 preguntas como máximo del conjunto de preguntas que les voy a ir compartiendo más adelante. Pueden ser interesantes para que ustedes puedan irlos configurando. El reto no es necesariamente que las preguntas se repitan a lo largo del tiempo. En el caso de los espacios de adherencia, sino más bien podemos ir variando, que pueden ser identificadas a partir de retrospectivas, a través de entrevistas que podríamos tener o conversaciones que podríamos tener incluso de pasillo dentro de la organización para poder ir viendo qué tendencias podríamos empezar a mirar y sobre esa tendencia qué preguntas podríamos ir teniendo. Sobre eso vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Y la intención es que dependiendo de los resultados podamos, si somos un equipo de gobierno, si somos ahí el coach o somos el Scrum Master, que podamos identificar los retos que representan esta información que estamos recopilando y poder tener sesiones, ya sea de equipo, grupales o ya sean personales. Nosotros nos funciona bastante bien y recomendamos mucho, por ejemplo, las catas. Hay organizaciones que funcionan bastante bien con estos sistemas de improvement kata o coaching kata, que son bien interesantes en torno a la estructura incluso de seguimiento de estas mejoras, ¿no? Sobre esto vamos a hablar un poquito hacia el final de la sesión, pero puede ser bastante interesante. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura de un assessment? Nosotros, en función a lo que hemos estado observando regularmente en las organizaciones, hemos identificado primero y nos identificamos sobre todo con el corazón de la agilidad o el corazón del agile. Seguramente muchos de ustedes los conocen, ¿no? Estos cuatro frentes que hablan de esta agilidad moderna, ¿sí? Dentro del entorno de colaboración, del entorno de entrega, el entorno de reflexión y el entorno de mejora. Dentro de cada una de estas variables hemos identificado ciertos patrones o subdimensiones, ya que creemos que son importantes de medir en un proceso global, ya sea en un assessment, ya sea en un modelo o herramienta de adherencia, ¿sí? Vamos a verlo como muy superficial y ahorita vamos a ir a las preguntas como para que ustedes lo puedan tener como referencia, ¿sí? Entonces les decía el tema, por ejemplo, en el entorno de Colabora, medimos mucho las recompensas, no nos referimos a la compensación, que es bastante distinta, ¿no? La compensación es la forma en la que nosotros interactuamos, por ejemplo, los resultados con ciertos estímulos, muchas veces económicos o de otra índole, ya que genera el haber cumplido un indicador. En este caso, las recompensas tienen que ver más con el reconocimiento de espacios que se puedan generar para operación o para resultados que se puedan haber dado de manera recurrente dentro de la organización. Entornos de motivación o cómo la organización, tanto intrínseca como extrínsecamente, motiva a la organización, ya a los equipos, perdón, que hacen OKRs. La gestión de expectativas es fundamental, no solamente las expectativas dentro del equipo, sino también las expectativas de los principales stakeholders con los que trabajamos regularmente, el trabajo en equipo y cómo colaboramos de manera colectiva para poder sacar adelante los objetivos. En el entorno de entrega medimos valor de negocio, qué tanto valor le estamos generando a la organización con la que trabajamos, qué tanto valor le estamos generando al cliente, cómo estamos construyendo nuestros objetivos y cómo construimos nuestros resultados clave. Dentro del entorno de reflexiona, vemos principalmente cómo interactúa el equipo con su entorno, medimos un poco de la forma en la que está operando los equipos con OKRs internamente, hablamos mucho o medimos mucho el cómo el equipo interactúa también con los datos y con la información que está generando de manera regular y cómo se adhiere a los múltiples lineamientos que
equipos de gobierno de OKRs pueden tener, qué equipos de transformación de TI o equipos funcionales a los que pertenecen tienen relacionados a los OKRs, como por ejemplo, ¿no? Puede ser el tema de las cadencias, pueden ser de las sesiones de seguimiento, pueden ser de los QBR, puede ser de la estructura de seguimiento operativo, de riesgos, de dependencias. Van a haber ciertos lineamientos que la organización o equipos competentes puedan tener sobre los equipos de trabajo. Estos pueden ser interesantes de poder ir monitoreando, ¿sí? Y finalmente, en torno a mejora, cómo gestionamos el cambio, y eso tiene que ver con el proceso de adaptación de los OKRs o la adaptación de los equipos que trabajan con OKRs, y me refiero principalmente a la interacción y al trabajo de otros equipos, en este caso con el equipo que está siendo medido. El cómo gestionamos experimentos, recuerden que hablamos mucho de que un OKR principalmente es un modelo de experimentación, que cada OKR es principalmente una hipótesis de negocio y por ende se valida a lo largo del tiempo en ciclos pequeños, que en este caso pueden ser trimestrales, de 4 meses, de 6 meses o de 12 meses. Luego, finalmente tenemos que ver y medir qué tan efectivo estamos siendo y qué tan eficientes estamos siendo con el trabajo con OKR. Son dos escalas de medición que podemos o que solemos también interactuar o que solemos medir cuando estamos midiendo todo este tema del entendimiento del negocio. Estos frentes ya evaluados en estas cuatro dimensiones son los que principalmente nosotros creemos que impactan dentro de los resultados finales de los OKRs. Ahora me dirán, y Cristian, ok, está todo muy interesante, hay frentes, hay dimensiones, hay subdimensiones, que son estas que les he venido comentando, ya, pero ¿qué le pregunto al equipo? Y ahora vamos a ver esto en esta parte de aquí del entorno. Que como les decía, tenemos cuatro dimensiones. Vamos a darle un poco de zoom. Ya, tenemos cuatro dimensiones: colabora, entrega, reflexiona y mejora. Aquí les he colocado una pequeña descripción de la dimensión y lo que buscamos encontrar o validar en función a los OKRs. Estamos como indagando en función a las subdimensiones que estamos evaluando y cuál es el objetivo de medir estas dimensiones. Y finalmente las preguntas. Acá le hemos hecho una recopilación de 7 preguntas. Quiere decir que las 7 preguntas deberían apuntar a todos los equipos o que todos los equipos deben ser medidos con las 7 preguntas. La respuesta evidentemente es no. Si yo estoy en un assessment, es común que diversos tipos de entrevistados tengan perfiles diferentes. Quizás alguno viene del área de PMO, entonces lo que voy a ir gestionando con ellos probablemente es cómo se comporta el portafolio o cómo ellos identifican la generación de valor. Entonces puedo ir identificando preguntas que estén alineadas en función al trabajo del entrevistado, en el caso de un assessment, ¿sí? En el caso de una encuesta de adherencia, probablemente pueda ir identificando preguntas iniciales que me permiten ir sondeando el terreno y que puede ser una de estas, en este caso de la subdimensión de recompensas, podemos utilizar una de ellas. No es el reto que tengamos, utilicemos todos, ni que utilicemos necesariamente todos los frentes. Probablemente en alguno de los equipos o en el conjunto de equipos con los que estemos trabajando haya necesidad de medir algo muy específico. Esto va a implicar de que las preguntas deben estar acondicionadas a eso específico que queremos medir, ¿sí? Entonces, el gran reto está en utilizarlas como referencia, que es un poco por el cual les compartimos esta cantidad de preguntas. Vamos a ir en detalle para que las vayan identificando al menos. Por ahí les compartí al interno el link para que puedan explorar de manera más detallada, seguramente en un espacio diferente, el trabajo con estas preguntas, ¿sí? Vamos a ir como recorriendo un poquito rápidamente cada una de las preguntas para que puedan ir identificando qué es lo que deberíamos explorar en un equipo que o está iniciando o que va a iniciar el trabajo con OKR o que ya está trabajando en él y necesitamos entender un poquito más cómo funciona, no desde la vista del cómo sería, ya, sino de la vista del cómo se está haciendo, ¿no? De los hechos, como le decía en un inicio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Sientes los logros midiendo el frente de recompensas, ¿no? Sientes que los logros de los equipos o el logro del equipo es reconocido de manera justa y oportuna. Eso es una pregunta de indagación. ¿Existe un sistema de reconocimiento que valora la colaboración por encima del desempeño individual? Es otro frente que podríamos explorar. ¿Las recompensas o reconocimientos te motivan a colaborar más estrechamente con tus compañeros para alcanzar tus Lean OKR? ¿Crees que el sistema de recompensas actual incentiva comportamientos alineados a los valores de los Lean OKRs, como por ejemplo transparencia, como por ejemplo aprendizaje continuo?
ya celebran los éxitos del equipo de manera que refuerzan la importancia del trabajo en conjunto. Consideras que las recompensas están directamente ligadas al avance hacia los Lean OKR del equipo. Se reconocen los esfuerzos y la dedicación del equipo, incluso cuando no se alcanza completamente los Lean OKR. Como se pueden percibir, estas preguntas están pensadas en el frente de recompensa. Ahora, queremos hablar ahora sobre el frente de motivación. ¿Qué tanto las recompensas o qué tanto frentes externos como internos impactan dentro del equipo? ¿Se siente motivado a compartir las ideas? ¿La claridad de los links OKR del equipo ayuda a sentirte más conectado y motivado para colaborar? ¿Consideras un ambiente de trabajo que el ambiente de trabajo fomenta la motivación para colaborar activamente con las tareas relacionadas a los links OKR? ¿Sientes que tu contribución individual es importante para el logro de los links OKR del equipo? ¿La retroalimentación regular sobre el progreso de los links OKR influye positivamente en tu motivación? ¿Te sientes con la libertad de proponer nuevas formas de colaborar para mejorar el avance de los OKRs? El proceso de definición del Lean OKR en equipos aumenta tu sentido de pertenencia y motivación a trabajar juntos. Si tuviéramos que medir la gestión de las expectativas, están claramente definidos los roles y las responsabilidades de cada miembro en el equipo en relación con los Lean OKR. Las expectativas sobre cómo debemos colaborar para alcanzar los Lean OKR son comunicadas de manera efectiva. Sientes que hay una comprensión compartida dentro del equipo sobre el nivel de colaboración. Se abordan de manera efectiva las posibles diferencias entre las expectativas y sobre la colaboración. Recibes la suficiente información sobre cómo tu trabajo individual contribuye a los objetivos del equipo. Se revisan periódicamente las expectativas de colaboración para asegurar que sigan siendo relevantes y claras. Existe un proceso claro para abordar conflictos o malentendidos relacionados con la colaboración y las expectativas. Y finalmente, en el frente de trabajo en equipo, existe una comunicación abierta y efectiva dentro del equipo en relación con el progreso de los Lean OKR. Sientes que puedes contar con el apoyo de tus compañeros cuando enfrentas desafíos en la consecución del Lean OKR. El equipo trabaja de manera coordinada para superar los obstáculos que pueden surgir en camino hacia los Lean OKR. Se fomenta la participación de todos los miembros del equipo en la discusión y la toma de decisiones relacionadas con los Lean OKR. ¿Cómo calificarías el nivel de confianza y respeto mutuo dentro del equipo al trabajar con los Lean OKR? Se abordan los conflictos dentro del equipo de manera constructiva para no afectar el avance. ¿Consideras que las reuniones en equipo son efectivas para fomentar la colaboración y el seguimiento de OKRs? Entonces, si se dan cuenta, estas preguntas son preguntas que pueden utilizarlas en general, ya, es decir, utilizarlas en su conjunto o utilizarlas por separado. Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, una evaluación de adherencia, quizás necesite trabajar con una pregunta ligada a el tema de motivación, ¿no? Una de recompensas, una de motivación, una de gestión de expectativas y una de trabajo en equipo. Pero si, por ejemplo, mi equipo todavía está iniciando y no tiene una buena relación a nivel de el entorno, ¿ya? O el trabajo interno, quizás la de gestión de expectativas la podemos dejar para una siguiente evaluación. No necesitan medir todo, como les decía en un inicio, igual a lo largo de todos los momentos. Estas preguntas que les compartimos son preguntas referenciales. Ustedes pueden sumar algunas preguntas más específicas. No solamente pueden medir de entornos de opinión, porque si se dan cuenta, muchas de estas preguntas son abiertas, buscando que las personas puedan compartir información. Pueden buscar preguntas más cerradas, pueden empezar a buscar recomendaciones o puntuaciones que pueda ayudar a tener una perspectiva más holística de lo que estamos trabajando. La intención es que ustedes puedan tener alguna referencia para saber qué preguntar. Como les decía, el reto no es preguntar todo, sino más bien el reto es identificar qué preguntas están alineadas a la información que nosotros queremos recopilar y sobre eso estructurar un sistema de preguntas. Quizás lo que suele ser muy común dentro de este tipo de estructuras, sobre todo a nivel de adherencia, es que podamos establecer preguntas, por ejemplo, para el primer sprint. En el segundo sprint cambian las preguntas, en el tercer sprint pueden cambiar y quizás en el cuarto sprint ya tengamos una repitencia del sprint uno para poder ver cómo se estructuraron un poco los cambios, porque evidentemente el reto de esto está en obtener insight, en poder establecer ciertos experimentos, vamos a hablar un poquito de esto hacia el final, ¿ya? Y sobre esos experimentos podamos ir evaluando cómo se comportaron, ¿ya? Y si tuvo algún impacto estos experimentos sobre la operación del día a día. Entonces, el gran reto, por
por ahí, como les decía, no es estar, bueno, copiando las preguntas, sino más bien identificando cuáles puedan ser útiles en qué momento y cómo los vamos trabajando, darle un espacio entre pregunta y pregunta o entre herramienta, entre medición y medición para poder establecer algunos experimentos que nos ayuden a mejorar estos espacios, a mejorar en este caso estos resultados, y sobre esa mejora podamos establecer una medición siguiente que nos permite trabajar. Hay algunas organizaciones que hemos visto que trabajan con preguntas diferentes a lo largo de los 6 sprints, en el caso que trabajen en entornos trimestrales, 6 sprints de 2 semanas. Ya cada sprint es una pregunta diferente y en el siguiente Q trabajan esa misma recurrencia de preguntas, es decir, miden la pregunta una vez al trimestre. Eso les permite o les genera un espacio, en este caso trimestral, para poder generar experimentos dentro de los entornos de operación con OKRs para identificar o buscar mejorar, en este caso, las respuestas o la percepción de valor, en este caso, de manera general de los OKRs dentro de la organización. El gran reto, como les decía, está en que no sea solamente un instrumento para recolectar información, sino esté también conectada con un instrumento para poder mejorar. Este puede ser generalmente los experimentos a trabajarse, que pueden ser los espacios, por ejemplo, dedicados a solamente la encuesta, o puede ser un apartado, por ejemplo, dentro de un entorno de retrospectivas en donde podamos entrar con mucho mayor detalle en la información que estamos buscando. Va a depender mucho de lo que querramos trabajar, o va a depender mucho del reto que podamos tener a nivel de la organización. Mucha de esta elección de preguntas también tiene que ver con los retos que tienen a nivel organizacional de sus prioridades estratégicas. Si para nosotros una prioridad estratégica, por ejemplo, es la eficiencia, entonces es muy común que dentro de la adherencia o dentro de los assessment tengamos prioridad por sobre las preguntas de eficiencia operativa. O si estamos como una de las prioridades, por ejemplo, el equipo de transformación, ver la reestructura organizacional o dar la importancia en las cadenas de valor, podemos identificar preguntas relacionadas a la cadena de valor o relacionadas a la estructura que pueden apalancar la información y podamos mantener el alineamiento. No por establecer una herramienta de medición debemos alejarnos de la estrategia organizacional, que en este caso puede estar definida por 3, 5, máximo 8 prioridades seguramente a lo largo del año. Puede ser una variable que nos puede permitir también la elección de preguntas, o al menos la elección inicial de preguntas, y sobre los resultados podemos ir cambiando, intercambiando preguntas, ajustando, pero siempre mi recomendación es que puedan tener 2 espacios de medición con un cierto tiempo que les permitan generar experimentos o mejoras que luego en una segunda medición puedan rescatar y saber si realmente han funcionado o no han funcionado, y el sistema está más alineado o más cercano a el modelo que están esperando tener y no el modelo que tienen ahora, ¿vale? Quisiera por ahí, no sé si hay algunas preguntas relacionadas a esto o si no seguimos avanzando. No sé si César, Lautaro, Víctor. ¿Cómo estás? Sí, Cris, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas, me llama la atención. Yo no estuve en la clase anterior, pero yo había visto este modelo tipo telaraña así, Ujú, justamente con el modelo de madurez, y la pregunta sería si ustedes tienen más allá del listado que nos estás mostrando, si tienen un roadmap de corrida de las mismas, o, ¿cómo te explico? Una tendencia, porque, claro, vos recién te escuchaba decir si están flojos en una parte de ese diagrama, ujú. atacás, es con la finalidad de priorizarlo, pero ¿tienen algo armado ya? Sí, generalmente lo vemos nosotros en la certificación de Lean OKR System Improvement, que es la de mejora continua. Ahí tenemos como mucho mayor detalle de cómo corremos las herramientas. Por ahora estamos en un webinar en donde lo que buscamos es más bien como explorar, compartir un poco nuestra visión que tenemos acerca de, en este caso, los assessment, en este caso, los modelos de adherencia, pero ya con una vista desde el lado de la mejora y del detalle, lo vemos en la certificación de manera regular con una documentación, y hay como muchas páginas relacionadas a las Excelente. sugerencias que les damos nosotros de manera interna. Dale, muchas gracias. Súper.
¿Vale? No sé si hay alguna otra pregunta relacionada a esto. Igual nosotros probablemente estaremos como publicando contenido relacionado al tema de los assessment probablemente en las próximas semanas. Tenemos un documento que estamos elaborando en función a, como les decía Víctor, cómo correr un assessment, qué recomendaciones les damos, qué preguntas tipo, si bien es cierto, son algunas preguntas referenciales dentro de una mirada tenemos un conjunto de preguntas bastante amplio. Si no me equivoco, son cerca de 80 preguntas por cada subdimensión. Hay muchísima cantidad de información que ustedes pueden ir indagando. El reto no está en medir todo, el reto está en medir inteligentemente y de la mejor forma para poder recolectar la información que tiene. Y sobre todo, identificar la necesidad de medir, porque lo que pasa regularmente en los entornos de adopción de OKRs, así como lo que pasa muchas veces en entornos de adopción de Scrum, de Kanban, de Safe, de LESS, es que hay muy pocos espacios para recolectar la información de cómo nos está yendo. Regularmente siempre tenemos entornos de medición, pero tiene que ver explícitamente, regularmente con los resultados que estamos teniendo, pero no cómo el equipo se está sintiendo, no en función a cómo hacemos mejor las cosas de manera operativa o de manera metodológica. Entonces puede ser una buena herramienta para poder mejorar, pero como les decía, también puede ser una buena herramienta para recolectar información. Si nosotros queremos empezar a entender el negocio para saber cómo adoptar un modelo más ad hoc de OKRs, probablemente también nos toque hacer algún assessment que podamos medir estos frentes, quizás no desde la vista del Lean OKR, sino desde la vista de los objetivos que hoy se trazan, ¿no? La palabra Lean OKR puede ser sustituida por objetivos, puede ser sustituida por métricas, puede ser sustituida por indicadores, va a depender un poco de la necesidad que tengan internamente y qué es lo que quieren medir y cómo lo pueden estructurar. Sí, entonces puede ser una herramienta interesante para recolectar información, para tener como referencia esas preguntas y los pueden ayudar a tomar mejores decisiones, porque finalmente cada una de esta información seguramente me dará algún insight que terminará en un lineamiento. Si yo he descubierto, por ejemplo, que el equipo recurrentemente está inconforme con la transparencia del equipo, que es una de las variables que medimos, o la transparencia de la organización, quizás tendríamos que pensarlo dos veces si vale la pena recomendar trabajar con OKRs, sabiendo que la naturaleza del diseño de un OKR está basado en la transparencia, transparencia de información, en datos como por ejemplo el costo del equipo que a muchas de las organizaciones les cuesta enormemente compartir. Entonces, sin entender este indicador como fundamental y no compartirlo con el equipo, quizás sea un indicador de que los OKRs no están o que la organización no está preparada en el momento en el que están mirando para adoptar OKRs. Y lo que pueda pasar es que principalmente desestructuren un modelo de OKRs y lo conviertan en un modelo de KPI con objetivos. Y no es el reto, no genera el retorno de inversión que estamos buscando tener con un modelo más colectivo, más de decisión colectiva y de involucramiento colectivo en el negocio y evidentemente también buscando el impacto en el cliente, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta relacionada a lo que hemos visto hasta este momento, sino para continuar con lo que quiero compartirles. Eduardo, César, Lautaro, Carlos, Omar, Einar, Vanessa, Katia, Andrea, Karen, perfecto, Karen, Julio, Víctor, Jesús, ¿no? Ok. Entonces, voy a hacer una recopilación rápida de algunas preguntas. Creo que Einar tenías una pregunta, me parece, o me pareció. ¿No te escuchamos, Einar? Si gustas, lo compartes por interno. Todo claro. Ok, Julio nos dice todo claro. No te escuchamos, Einar. O sea, te vemos con el micrófono desconectado, pero no te escuchamos. Si es que gustas, puedes compartirnos tus preguntas por el chat y cosa de que te podamos responder, ¿vale? Te invitamos a hacer eso. Rápidamente voy a hacer un mapeo como muy rápido de las preguntas, como les decía, para que tengan una idea de qué es lo que tenemos que medir. En el caso de valor de negocio, algunas preguntas como la priorización, como la evaluación del valor de negocio, como la consideración del retorno de inversión para priorizar los Lean OKR, el alineamiento de esfuerzos, la revisión periódica de trabajo.
Ya a nivel de valor de cliente, tiene que ver con la relación que podamos tener o que construimos regularmente de nuestros Lean OKR o nuestros OKRs con el cliente, las necesidades que son traducidas en indicadores que probablemente tengamos que mover al momento del cliente, la medición del impacto, la retroalimentación del cliente dentro de nuestro ejercicio tradicional de OKRs, la priorización en función a las necesidades del cliente, la comunicación de manera, la comunicación de esfuerzos hacia el cliente, el ajuste que podemos tener en función a cómo el cliente va cambiando o va evolucionando dentro del producto o el servicio que estamos teniendo, si estamos midiendo los objetivos, la relación que tenemos con la posibilidad de alcanzarlos, los objetivos claros, si es conciso, si inspiran, si motivan, si tienen una dirección clara, si están ligados a la visión y la estrategia de la organización, si lo revisamos con claridad y relevancia o si lo revisamos realmente periódicamente, si lo pueden explicar de manera fácil la importancia de los objetivos. En el caso de los resultados clave, si son específicos o medibles, si tienen entre 2 y 5, si describen cómo han alcanzado el objetivo, si revisan el progreso de esos resultados clave, si son desafiantes, si los actualizan de manera regular o no, si hay una conexión clara entre la dependencia del logro y la consecución del objetivo, si estamos mirando la dimensión de reflexión, cómo estamos interactuando, si fomentamos la retroalimentación constructiva sobre el equipo, si tenemos espacios definidos para discutir sobre desafíos y aprendizajes, si animamos a los miembros a compartir sus perspectivas, si utilizamos la retroalimentación, si reflexionamos sobre las interacciones, si promovemos el diálogo abierto, si evaluamos la efectividad de las reuniones. En el caso de mirar, evaluar al equipo como tal de trabajo, si todos tenemos claridad sobre los roles y responsabilidades, si se siente empoderado del equipo, si tiene sentido la responsabilidad compartida, si el equipo le dedica tiempo a la planificación y revisión de los OKRs, si fomenta el aprendizaje, si se adapta de manera flexible, si considera el tamaño y la estructura como condiciones para conseguir sus OKRs. En el caso de mirar los datos, ya utilizamos los datos para hacerle seguimientos y analizamos esos datos y sus tendencias, si basamos nuestras decisiones en esta evidencia que nos proporcionan los OKRs, si tenemos acceso a datos relevantes, si hemos interpretado correctamente los datos para obtener información útil para tomar decisiones, si reflexionamos sobre causas, si utilizamos los datos históricos para establecer objetivos y resultados clave. Esto evidencia evidentemente la madurez que podemos ir alcanzando a nivel de datos y finalmente en función a alineamientos, políticas, si tenemos entendimiento de los principios y prácticas de los Lean OKRs, si se cumplen esas reglas de juego, si hay algunas desviaciones de estas reglas que se están teniendo, si son revisadas periódicamente, si hay un exceso, perdón, si existe un proceso claro para proponer cambios sobre estas reglas, si todos consideramos que estamos de acuerdo con estas reglas que están funcionando hoy, si consideramos que están ayudándonos a trabajar de manera más eficiente y enfocada en lo que estamos trabajando, ya, entonces estas son preguntas que respondemos generalmente dentro de este entorno de reflexión. Y finalmente, la última dimensión, la de mejora, la gestión del cambio, cómo trabajamos esta gestión del cambio en torno a la forma en la que enfocamos nuestros desafíos de manera proactiva, cómo nos comunicamos estos beneficios, cómo estamos constituyendo los miembros y el proceso de cambio, cómo proporcionamos apoyo y formación necesaria para los equipos, monitoreamos el impacto, celebramos los avances, aprendemos las experiencias de cambio pasadas. Ya a nivel de experimentos hablamos del fomento de la cultura, la disposición para probar ideas y nuevos enfoques, la definición clara, los documentos que estamos teniendo para poder registrar los experimentos, los aprendizajes, los resultados que estamos teniendo en esos experimentos nos están ayudando, lo podemos escalar, por ejemplo, tenemos espacios dedicados para buscar experimentos o discutir experimentos, son frentes ligados a la experimentación, ligado a la eficiencia. Las acciones están teniendo impacto, estamos alcanzando los resultados clave, nuestros OKRs nos están ayudando a lograr nuestros objetivos, evaluamos regularmente lo que estamos haciendo, identificamos y abordamos las barreras que impiden nuestro trabajo, medimos el retorno de la inversión, logramos los resultados que estamos deseando de valor de negocio y valor de cliente. En el caso de la eficiencia, ¿sí? Conectamos en función a el trabajo, al tiempo que estamos utilizando y los recursos, si estamos eliminando, identificando actividades innecesarias, si buscamos formas para simplificar nuestros procesos, si mejoramos o si utilizamos herramientas y tecnologías para poder
mejorar nuestra eficiencia, si medimos el tiempo y el esfuerzo que le estamos dedicando a trabajar con los OKRs, si medimos o priorizamos, perdón, las tareas y el impacto que están teniendo hacia los OKRs y si finalmente colaboramos de manera eficiente para evitar la duplicación de esfuerzos, ¿no? Y optimizar el trabajo con los Lean OKR. Entonces, si se dan cuenta, como les decía, son preguntas de referencia. Ya a algunas organizaciones les gusta utilizar modelos de madurez. La intención siempre es que sean modelos como súper sencillos, que no sean complejos. El Shuhari puede ser una forma interesante de poder establecer parámetros, ¿no? El Shu como un entorno principiante, un entorno de repetir lo que está pasando, el Ha como un entorno más bien de madurez intermedia, en donde estamos ya entendiendo cómo pasan las cosas y por qué se establecen las principales reglas con OKRs o cómo se establecen o cómo se toman decisiones sobre estos cambios que podamos ir teniendo y finalmente el RI es como una evolución o cambio constante que se va dando. Entonces podemos hacer una relación directa sobre estos comportamientos de las subdimensiones y cómo se van comportando en los principales niveles, ¿no? Por ejemplo, la subdimensión de recompensas a nivel del Chu, siguen un sistema de recompensas establecido, a nivel del Ha se van adaptando a las recompensas según el contexto del equipo, es decir, no es un único modelo, sino ya es un modelo más adaptativo y si finalmente en el RI hay recompensas que van promoviéndose de manera orgánica, ¿no? Dentro del equipo. Entonces son como tres niveles. No les quiero llamar madurez porque no necesariamente cada uno de ellas es una evolución a la otra, sino más bien son formas distintas de abordar probablemente a lo largo del tiempo, ¿no? No es una meta, sino más bien es una descripción de lo que está pasando en ciertos momentos del equipo, que no necesariamente es un momento lineal. Quizás en algún momento necesitemos estructuras de recompensas innovadoras, pero en otro momento necesitamos un sistema ya establecido, en donde tengamos simplemente que explorar o quizás pueda ser la base. Entonces no es un único momento que se va evolucionando, sino son momentos que pueden estructurarse en función a las necesidades que puedan tener. Que me parece que aquí hay algunas preguntas. No voy a entrar en detalle porque cada uno de estos frentes, como les comentaba, estaban en función a una necesidad particular que pudieran tener. Sí, los invito a revisar el documento. Sí, se los voy a compartir aquí el link del mural para que puedan acceder a ellos. Sí, y puedan explorar un poquito más. Por ahí Lili nos pregunta quiénes deben desarrollar el assessment. Generalmente nosotros siempre recomendamos que haya un equipo de gobierno. Este equipo de gobierno pueden ser un conjunto de gerentes, pueden ser un conjunto de jefes dentro de la organización, principalmente que tengan nivel de decisión sobre la compañía, que te tengan nivel de decisión sobre, por ejemplo, qué proyectos deben desarrollar, qué proyectos deben quizás levantar, qué proyectos deben ser priorizados, qué formas vamos a trabajar los OKRs, como por ejemplo trabaja un equipo que se gestiona por misión o una clase de equipo líquido, cómo trabaja con OKRs, si trabaja o no trabaja con OKRs, quizás solamente trabaja con KPIs. Entonces, establecer esos lineamientos generalmente debe caer sobre la responsabilidad de algunas personas, ¿sí? Sobre todo para que se puedan organizar. Generalmente este equipo de gobierno suele ser una PMO. En el mejor de los casos, hoy en día están adoptando las BMOs la responsabilidad de gobierno de los OKRs, en el caso que existan. ¿Sí? O en el caso de que no existan ni las PMO ni las BMO, los equipos de transformación, probablemente liderados por la gerencia de transformación, quizás algunos Enterprise Agile Coach o algunos Agile Coach puedan hacer cargo de este seguimiento, que dependiendo del nivel y de la implicancia puede sumarse Scrum Master, pueden sumarse Project Manager, pueden sumarse algún otro rol que dentro del equipo de gobierno puedan sumar como parte de el espacio de adherencia, ¿no? Recuerden que nuestro reto no es hacer preguntas regulares, sino probablemente tener una estructura ya definida y lo que tengamos que hacerle seguimiento en el caso de la adherencia. En el caso del assessment, probablemente sea un entorno más de indagación y se necesiten ciertos perfiles que tengan la capacidad de indagar sobre ciertas posturas, comportamientos que vamos teniendo en torno a cómo están adoptando los OKRs o en el caso que no lo hayan hecho, en torno a cómo gestionan sus objetivos, cómo gestionan sus indicadores y cómo esto se va comportando. Entonces, van a ser perfiles distintos dependiendo de la herramienta. Van a haber algunos en donde haya mucho mayor involucramiento, Lili, y van a haber otras que van a ser más que todo de seguimiento, de que hayan llenado, por ejemplo, una encuesta y que estén al tanto de sus equipos, que vayan respondiendo a esto. A veces estos equipos de gobierno se encargan de sintetizar toda la información y establecer un informe, como les decía, de manera anticipada para poder trabajar esto de manera recurrente.
¿no? Entonces, con eso creo que respondo tu pregunta, Lili. Por ahí Einer nos dice, creo que su micrófono está mal. Yo creía que solo se aplicaba a objetivos estratégicos y un área y no al día a día, pero veo que es más como la aplicación en un marco de trabajo ágil en el día a día. Así es, Einer. Nosotros podemos trabajar con OKR desde muchos frentes. Ya la propuesta que tenemos nosotros en el Lean OKR no se reduce al establecimiento de objetivos y resultados clave, se establece desde el entorno de la definición de la estrategia, en cómo esa estrategia es priorizada, cómo canalizamos esa estrategia a través de objetivos, cómo esos objetivos vienen estructurándose de forma cuantitativa a través de los resultados clave. Estos resultados clave deben estar conectados con iniciativa, trabajo, en general, que puede estar en los tres principales frentes, ¿no? El BAU, el Business as Usual, o la operación, que puede estar en función a iniciativas de growth o de crecimiento, o que pueden estar en entornos de transformación. Pueden estar afectando estos tres niveles dentro de una compañía o pueden estar afectando a alguno de ellos o una combinación de ellos. Va a depender mucho del equipo de gobierno, por eso lo cito regularmente, porque ellos son los que establecen el alcance de un buen OKR, ¿ya? Y de una buena adopción de OKRs. Entonces, no todos los equipos tienen que ser iguales, no todos los equipos tienen que adoptar de igual forma los OKRs. Quizás algunos equipos, como les decía al inicio, puedan funcionar mejor con KPIs y no con OKRs. Pasa mucho, por ejemplo, con los equipos de riesgo, ¿sí? Uno son equipos habilitadores. ¿Cómo identificas el valor del riesgo si es algo que no ha pasado? Tu foco está en la prevención, entonces no está en el resultado final. No puedes decir hemos ahorrado a la compañía, no sé, $2.000 por temas de riesgos porque finalmente no ha pasado. Y el hecho de no pasar implica una reducción, entre comillas, del riesgo operativo, por ejemplo. Entonces, este tipo de equipos funciona más bien midiendo el cómo se comportan, midiendo la operación, el día a día, es decir, trabajando con KPIs que midiendo con OKRs. Entonces, esta naturaleza de identificar las topologías de equipo, de identificar las clases de equipo, si es un equipo, no sé, pues de misión, si es un equipo estable, es un equipo variable, es un equipo líquido, en función a cada una de esas variables van a haber comportamientos distintos que requieren indicadores o formas de trabajar o tomar decisiones distintas. Esas decisiones pueden ser con OKR, pueden ser con KPI, pueden ser con Balance Scorecard, pueden ser con North Star, pueden ser con modelos del tipo Balance Scorecard. Va a depender mucho de la naturaleza que puedan tener y creemos que debe haber alguien, en este caso un equipo de gobierno, que pueda tomar esas decisiones y sepa qué tipo de estructura funciona mejor con qué equipo. No todos los equipos funcionan bien con OKRs, no todos los equipos necesitan tener OKRs porque muchos de ellos se vuelven recurrentes. Es muy común en el ejemplo que te puse de riesgos. En el caso que tengan OKR, este equipo de riesgo va a tener indicadores probablemente de servicio, es decir, del cómo mide la satisfacción del cliente al que le está brindando el servicio y de la propia operación, del cómo hace y qué tan eficiente puede hacer. Regularmente son estos dos únicos frentes que puede trabajar en este caso este tipo de equipos y que evidentemente en el tiempo se van a mantener. Entonces, no es extraño que el primer trimestre tenga los mismos OKRs y que en el segundo trimestre tenga los mismos OKRs y en el tercer trimestre pase lo mismo y en el cuarto pase lo mismo y el siguiente año pase lo mismo, porque lo que va cambiando simplemente son los indicadores. Entonces, si tú tienes ese comportamiento regular de que se vienen repitiendo tus resultados claves, es muy común o es muy normal de que este equipo no necesite trabajar con OKR, sino solamente necesite desempeñarse con KPIs y que si quieren tomar decisiones de negocio, decisiones de cliente, pueda conectar con un nivel superior, que puede ser el área de TI, en el caso que sea necesario, en el ejemplo que les puse, el área de riesgo puede tener OKRs y el impacto o las decisiones que pueda tomar, en este caso este equipo de riesgo, pueden estar alineadas finalmente a esa estructura de riesgos a nivel superior y puede ser más eficiente. Porque recuerdan, cada unidad que trabaja con OKRs en promedio invierte cerca de 30 horas al mes en hacer OKRs. Entonces, si esto lo multiplicamos con la cantidad de personas involucradas, es una inversión bastante interesante y bastante grande. Y si a esto no le generamos resultados y lo que estamos haciendo es que trimestre tras trimestre se van repitiendo, entonces no es una buena inversión trabajar con OKRs, porque los resultados van a ser los mismos. Entonces, hay que pensar, en este caso, Einer, qué tipo de equipos necesitan OKR, en qué momento necesitan OKR, y para esto el equipo de gobierno es fundamental dentro de este proceso. ¿Sí? César me dice, a mí no me está permitiendo ver el tablero, envié la solicitud. A ver, me dan un segundo, me dan un segundo, me dan un segundo. Y les comparto, sí, me dan un segundo, me dan un segundo. Adelante, Jesús, creo que tenías una pregunta. Sí,
el modelo de dimensiones estratégicas, de dimensiones de adherencia, perdón, se puede aplicar en qué niveles, ¿en estratégico, táctico o operativo? O sea, yo En entendería que cualquier con nivel. cualquier nivel, Sí, en cualquier nivel. No pero esto tiene lo utiliza más el equipo de gobierno. cualquier equipo. O sea, si tú eres un Scrum Master y quieres medir la adherencia de OKRs de tu equipo, lo puedes utilizar. No hay una referencia o no hay un frente que impida de que puedas utilizar o hacer mediciones para ver cómo estás trabajando con tus OKRs. Ah, y este es un instrumento que se utiliza en camino, no antes de iniciar el proceso de creación de OKR, sino es como más tipo de medidor de resultados, algo así. Lo vine como conversando al inicio ya de la sesión. Ah, Regularmente tienes como varios momentos. Puede ser un espacio antes de iniciar una adopción para entender el negocio. Puede ser un espacio dentro del proceso de adopción, ya habiendo adoptado y quizás después del primer año, en el caso que sea un assessment, es decir, una cantidad de información mucho más profunda. En el caso de que sea algo muy puntual y que lo que estés midiendo quizás es el primer año de adherencia, ya quizás que no son todas las preguntas, sino más bien un conjunto de pocas preguntas, 6 7 8 preguntas como máximo, que puedas hacer de manera regular o que puedas ir cambiando a lo largo de, por ejemplo, el trimestre, el mes, cada 15 días, ya va a depender un poco de la cadencia que le quieras dar. Regularmente nosotros recomendamos que si es adherencia, cada 15 días cuando estamos iniciando, esto me va a permitir tener insight que finalmente pueda trabajar con experimentos, ¿no? Eso en resumen, Jesús. Lili, tenías una pregunta final. Sí, hola Cristian. Ahí te respondiste que lo desarrollaba el assessment el equipo de gobierno, Ujú. pero ¿y quién es recomendable que debe llenar esa encuesta, responder esa encuesta? Todas las personas que se involucran con los OKRs. Ya sea, Ya. si por ejemplo yo tengo un equipo que los cinco participan en el ejercicio de OKRs, esas cinco personas deberían estar dentro como participantes de la encuesta. Si tengo equipos que no tienen OKRs, pero por ejemplo se relacionan con un equipo de OKRs, probablemente tenga que tener una encuesta relacionada para medir la experiencia que puede haber generado o el impacto que puede haber generado y no la operación, porque finalmente ellos no trabajan con OKRs. Por eso les decía que no es o no debería ser una herramienta única que se copie y pegue, sino debería ser una herramienta que se vaya desarrollando ad hoc. No tiene que ser una estructura de medición sincronizada, aunque sería lo ideal. Puede ser un espacio aislado que se pueda generar. Por ejemplo, tú, Lili, tienes tu equipo de microservicios y que dentro de tu equipo de microservicios están trabajando OKRs hace un año. Entonces, quizás el assessment puede ser un buen espacio para poder ver qué tanto evolucionó, qué tanto viene trabajando con tu equipo. Pero si de pronto tienes 3 semanas, entonces quizás la adherencia puede ser más interesante. Ya no midas las 20 preguntas o 30 preguntas que quieras responder, sino mides simplemente 6 7 máximo 8. Ya la subes en una encuesta y la compartes con todo el equipo, con todo tu equipo con el que estás trabajando. Y sobre la información que recolectes, podrás empezar a profundizar en algunos. Si estás trabajando con metodologías ágiles, podrías llegar a una retro enfocada en los problemas que has venido como recolectando con esa encuesta, o podría simplemente pasar a un espacio de creación o de identificación de proyectos, experimentos, para poder ver cómo mejoras en este caso esos resultados. Quizás de aquí a un mes, a 2 meses, puedas hacer otra medición y esto te permita ver qué tanto mejoraste con los experimentos que empezaste a trabajar. Gracias. Entonces, es mi equipo, o sea, supongamos un equipo ágil en mi PO, todos los equipos desarrolladores, Scrum Master, no el negocio, no el cliente, sino mi equipo, el squad. Ellos deben resolverlo. Sí, así es. Ahora, si es un assessment, probablemente necesites miradas de múltiples lados, ¿ya? Y ahí sí sería el negocio. Y el assessment en este caso sería amplio, ¿no? Serían probablemente muestras a nivel del directorio, de la gerencia, de los jefes, analistas, todas las personas que están involucradas en los múltiples niveles de la organización. Va a depender un poco de lo que necesites. El assessment es profundidad, la encuesta de adherencia es más que todo superficialidad, pero lo que mide es la relación, del qué tan bien le está beneficiando trabajar con OKRs o no, y es algo como más operativo, y el assessment es más estratégico y probablemente involucre mucho más cantidad de personas. Ya, muchas gracias. Entonces, yo soy la que decido a qué público esto está dirigido, ¿no? Porque a veces por ejemplo, dicen que
sea, no sé, los C-level, ¿no? Entonces, ¿por qué no, o sea, por qué solamente lo hace el equipo? ¿Por qué no lo llena los stakeholders o algo así, ¿no? Pues ya depende de nosotros a quién lo dirigimos. Va a depender mucho Ujú. de cuál sería tu objetivo, ¿no? Y por eso aquí les dejo, y con eso termino, el sistema de catas. Yo les decía que hay un modelo de coaching que es bien interesante, que es el Toyota Kata de Mike Roder. Les recomiendo ese libro, es muy bueno. Ya, él establece cuatro pasos, ¿ya? Primero la dirección, ¿ya? La dirección al desafío. Quizás tu reto es trabajar en los OKRs de toda la compañía, en este caso Lili. Entonces, si tu reto es trabajar con los OKRs de toda la compañía y mejorar todo el sistema de la compañía, evidentemente tu assessment va a ser para toda la compañía en los múltiples niveles. Tú puedes ir identificando qué personas se involucran más o menos con este modelo y empezarás a elegir a quién llega esa encuesta o a quién llega esa entrevista. Ya sobre esa dirección que tú quieres dar, empiezas a tomar la decisión de qué herramienta utilizar. Si de pronto lo que tú estás trabajando y tu objetivo es mejorar el trabajo de tu equipo, probablemente agarras algo más acotado, algo mucho más preciso, más a la vena, como decimos nosotros, y tendrás que trabajar con una herramienta mucho más pequeña, que era la encuesta de adherencia que les venía comentando. Lo primero es establecer la dirección. Luego tendrás que conocer el estado actual. En este caso es, ok, corro la herramienta, hago las entrevistas. Ese espacio es un espacio de reconocimiento de lo que está pasando, ¿ya? Sobre este reconocimiento tendrás que ver, ok, tengo no sé, tengo 6 preguntas y las 6 preguntas están enfocadas solamente en el tema de eficiencia porque mi jefe me está exigiendo que podamos ser más eficientes con nuestros modelos de toma de decisiones. Ok, si es eficiencia, tu próximo objetivo es, ok, cómo yo me veo en el tema de eficiencia en los próximos 3 meses o 6 meses, qué es lo que tengo que mejorar en este caso en función a la información que recolecté. Y sobre ese estadio futuro que tú te imaginas que puedes co-construir con tu equipo, podrías empezar a establecer, ok, esta es mi situación actual, este es mi estado objetivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pasar de A a B? ¿Qué experimento tengo que hacer? Y para eso pueden utilizar un montón de herramientas de experimento. Yo les recomiendo el InJourney, es muy bueno, es muy interesante. Si ustedes le dan clic aquí en View, ya lo pueden descargar y le dan clic aquí en Download, lo pueden descargar. Ya, así que van a tener acceso y ahí tienen un ejemplo sobre cómo se estructura cada uno de los espacios y cómo podemos plantear un experimento para poder mejorar, ¿no? Para poder pasar de nuestra situación A, nuestra situación actual, a nuestra situación objetivo. Y ese reto es el que vamos a tener que repetir en función a los frentes que estoy midiendo. Si estoy midiendo 5 frentes, los 5 frentes voy a trabajar. Si estoy midiendo 8 frentes, los 8 frentes tengo que trabajar, pero evidentemente no en el mismo momento. Tomaré quizás uno, máximo 2 frentes y empezaré a hacer experimentos en ambos frentes. Una vez superado o llegado o alcanzado ese reto, haré una nueva medición y estableceré si se mejoró o no se mejoró o si hay forma de trabajar otros frentes que tengas como reto poder mejorar. Esa decisión de qué mejorar puede ser una decisión solo tuya o puede ser una decisión de tu equipo, que lo puedes trabajar tranquilamente en una retrospectiva. Entonces, el ejercicio va a implicar mucho criterio, va a implicar mucho consenso dentro del equipo, porque no mejora sola tú, mejora tu equipo. Entonces, el identificar qué frentes pueden ayudar a mejorar puede ser una buena idea y podrían ustedes empezar a trabajar esos frentes a partir de esa estructura de mejora, estructurar una encuesta, estructurar un conjunto de preguntas y sobre ese conjunto de preguntas identificar a quiénes son las personas con las que puedas conversar, evidentemente. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta final. Por ahí siempre les recomiendo que puedan observar nuestra página. Tenemos esto que hemos visto ahora es un apartado, es un puntito que vemos nosotros en nuestra certificación de System Improvement, que es esta de aquí. Si le dan clic aquí, pueden acceder un poco más al detalle y pueden ver todo lo que hacemos regularmente en esta certificación. Uno de los frentes de mejora tiene que ver justamente con esto, con la gestión de assessment, con la gestión de modelos de adherencia, con la estructura de experimentos, entonces están por ahí invitados a este proceso. Si quieren trabajar más bien en el diseño de OKRs, si su foco es acompañar el proceso, diseñar correctamente OKRs, aprender las técnicas para diseñar, aprender sobre estrategia, porque recuerden que el 80% de un buen desarrollo de OKRs no tiene que ver con la capacidad para definir buenos objetivos o buenos resultados claves, sino en conectar correctamente con la estrategia y saber exactamente qué medir.
las dos primeras sesiones del System Design están ligados a estrategia. Ya, entonces es bien interesante este frente de System Design, que es ahí donde trabajamos. Y si alguno quiere aprender un poco más sobre el tema de OKRs, nosotros el 5 y el 13 de mayo estamos iniciando nuestro curso Ignition, que es un curso fundamental de fundamentos en donde empezamos a hablar un poquito sobre todo esto que les comentamos al inicio, más ligados al por qué OKRs, por qué Lean OKRs, cuáles son los valores que buscamos, cuáles son las prácticas más importantes que utilizamos a nivel de desarrollo de objetivos, de nivel de desarrollo de resultados clave. Es un curso completamente gratuito, ¿sí? Así que solamente tienen que inscribirse. Si le dan clic aquí al Open, los va a llevar directamente. Si ya se han inscrito, probablemente en el día de hoy mi equipo se ha encargado de hacer las invitaciones, porque muchos de ustedes ya han participado en algunos otros espacios, así que están invitados a poder sumarse al Ignition el 5 y el 13 de mayo, el del próximo mes, ¿sí? Así que están más que invitados. No sé si tengan preguntas finales, si no pasaríamos ya a cerrar la sesión de hoy, buscando invitarles a la siguiente sesión del próximo mes en donde vamos a hablar sobre modelos de desempeño con OKRs. Nosotros hemos hecho una investigación y también el involucramiento que hemos tenido en muchas organizaciones de aquí en Latinoamérica y les vamos a contar cuáles son los principales modelos de compensaciones gestionados con OKR. Si bien es cierto, suele ser regularmente no una buena idea, ya yo les recomiendo que puedan explorar por ahí en ese webinar porque vamos a conocer cuáles son los modelos más repetitivos que se van trabajando en OKRs, cuáles son los beneficios, cuáles son las oportunidades de mejora que pueden tener y sobre eso pueden tener una idea, sobre todo si son de recursos humanos, están ligados a estructuras de modelo de compensaciones, pueden servirles muchísimo. Eso lo hacemos el próximo mes aproximadamente por estas fechas. Pueden entrar en la página de www.linkokr.io ya para poder inscribirse en ese webinar también. Están más que invitados. No sé si por ahí tienen alguna pregunta adicional o algo que quieran compartirnos para poder cerrar la sesión. Ok, si no es así, muchas gracias a todos por su participación. Desde ya les agradezco un montón por darse la oportunidad de poder aprender un poquito más sobre OKRs y nos vemos en nuestras próximas sesiones. Sí, cuídense muchísimo, que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.